Mi nombre es José Luis Peroso Rodríguez, estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela del posgrado Especialización en Docencia Universitaria, Eje Caquetíos, Cabimas, Estado Zulia. El siguiente video se hace con la finalidad de hacer la defensa del tema asignado en la unidad curricular Idioma Instrumental, dictada por el docente Dr. Rafael Querales. El tema es la gramática en el idioma inglés. En mi caso, estudiaremos el condicional would, para qué se utiliza y la forma y estructura de conjugar con el condicional would las diferentes oraciones, sean en afirmativa, en negación o en interrogativa, para lo cual vamos a estar utilizando una serie de láminas como recurso didáctico, láminas impresas, para la explicación a continuación. Para continuar con la explicación utilizando el material impreso, tenemos acá el condicional would, el cual va a significar haría. Este condicional would se conjuga con todos los pronombres, es decir, no altera la utilización de uno u otro pronombre, sea el I, el you, he, she, we, they. Él se conjuga con todos los pronombres. Y tenemos de que él solo no significa nada. Ahora, si está acompañado de una estructura, allí sí tiene un significado. Vamos a ver en este caso, ¿verdad?, lo que es cuando sea para una estructura afirmativa. Tenemos entonces que la estructura es el pronombre seguidamente del condicional would más el verbo que vayamos a utilizar. Y puede estar acompañado también de un complemento. En este caso que tenemos acá, ¿verdad?, vamos a utilizar el verbo nadar. Ahora, siguiendo el orden de la estructura, tenemos el pronombre I, el condicional would más el verbo. Y nos da como significado yo nadaría. Acá está yo nadaría. Podemos ver acá cómo se acentúa el ría. Ahora lo vamos a ver, pero de manera utilizando un complemento, ¿verdad? Entonces tenemos el pronombre, tenemos el would más el verbo y un complemento, interriver. Entonces esto significa yo nadaría en el río. Yo nadaría en el río. Ahora lo vamos a ver utilizando el complemento. Tenemos el pronombre más el condicional y el verbo con el complemento basketball, significando nosotros jugaríamos básquetbol. Ahora veremos el uso del condicional would, pero en forma negativa. Para lo cual la estructura nos dice lo siguiente, que se inicia con el pronombre seguido del condicional would más la negación, que la podemos ver acá, ¿verdad?, la negación seguido del verbo y un complemento si lo hubiere. Acá vamos a estar trabajando con el mismo verbo nadar. Entonces, en manera negativa establecemos el pronombre yo, el condicional would con su negación y el verbo nadar, que se traduce a yo no nadaría. Yo no nadaría. Esta estructura negativa también la podemos escribir de manera simplificada. Entonces, yo, el condicional would en negativo, yo no nadaría. Lo podemos ver con el complemento, ¿verdad?, para hacer la negación. Yo no nadaría
en el río. También lo podemos hacer simplificando y nos dice: yo no nadaría en el río. Ahora bien, lo podemos tener acá haciendo referencia a una persona, Isabel, y vamos a utilizar acá el verbo viajar. Entonces, de manera negativa tenemos: Isabel no viajaría a Roma en mayo. ¿Dónde está la negación? Que luego del conditional word tenemos la negación. Esto es en haciendo referencia a la estructura negativa. Ahora veremos el conditional word, pero de manera interrogativa. Para que se realice una oración interrogativa con el conditional word, la estructura nos dice que primeramente se iniciará con el conditional word, seguido del pronombre y seguido del verbo que vamos a utilizar. Pero para que esto pueda ser dado, tiene que estar al término del verbo o del complemento, si sería ese el caso, el signo de interrogación. Esto nos dirá de que estaremos utilizando el conditional word de manera interrogativa. De la siguiente manera: primero, que se debe iniciar con el conditional word y que al finalizar, en donde se encuentre el verbo o el complemento, se debe de utilizar el signo de interrogación. Vamos a seguir utilizando en este caso lo que es el verbo nadar. Entonces, comenzamos con el conditional word, el pronombre tú y el verbo nadar. Y acá tenemos el signo de interrogación. Entonces, eso se traduce en: tú nadarías. Tú nadarías. Y lo identificamos porque comienza con would y luego del verbo está el signo de interrogación. Lo vemos con un complemento. Tenemos comienzo con el conditional would, el pronombre, el verbo y el complemento. Esto nos da como significado: tú nadarías en el río. Tú nadarías en el río. Acá tenemos también otro ejemplo con el pronombre ella y el verbo jugar. Entonces, comenzamos de manera interrogativa con el conditional word y tenemos: ella jugaría. Acá está el signo de interrogación y el comienzo con el conditional word. Ella jugaría. Utilizando un complemento, tenemos: ella jugaría básquetbol. Ella jugaría básquetbol. Ya con esto terminamos lo que es la asignación de la actividad. En mi caso, que es la página número 107 de la guía proporcionada. Agradeciendo al docente de la unidad curricular Idioma Instrumental, doctor Rafael Querales, por sus orientaciones realizadas para poder llevar a cabo en feliz término las actividades designadas. Muchísimas gracias por su atención.